Bueno, es un hecho incontrovertible que para que un país progrese se necesitan tres aspectos fundamentales: salud, educación y financiamiento. Es el trípode donde se pueden sentar cualquier tipo de proyectos o estructuras para que una población pueda aspirar a mejorar en muchos aspectos. Por otra parte, en la oncología moderna, en la medicina en general, hablamos de proteómica, genómica, informática, telemática. Son temas profundos, importantes, de vanguardia, pero nosotros en América Latina tenemos que tener en cuenta otros aspectos fundamentales que todos ustedes han tratado, como son los bancos de información, que son fundamentales para poder medir la magnitud del problema y establecer estrategias racionales, eficientes, costo efectivas, que puedan impactar verdaderamente en la población, mejorando la morbilidad y la mortalidad del cáncer. En este transcurso del simposio hemos visto las diferentes experiencias. Parece ser que Argentina es privilegiada porque tiene acceso a todos los medicamentos oncológicos de vanguardia. Sin embargo, ya nos mostró también cuáles son sus vicisitudes para que, independientemente de que tengan ese tipo de medicamentos que son verdaderamente innovadores y que están cambiando el curso de la oncología, no han podido mejorar en forma significativa en cuanto a los resultados de supervivencia. Lo vimos ya también en lo que es en Colombia, y nos expresaba también ya Chile sus particularidades que ellos tenían. A manera de iniciar esta conversación entre expertos, colegas que conocen perfectamente bien el estado de la oncología en sus países, ¿qué es lo que faltaría fundamentalmente o de dónde partiríamos para que nosotros pudiéramos organizarnos mejor como país y hacer una estrategia frontal para lo que es el aspecto de mejorar nuestras cifras de morbimortalidad en estos pacientes? ¿Quieren tomar alguien la palabra para empezar? Doctor, madre. Bueno, yo creo que una cosa muy importante es una cosa muy importante es la investigación. Y la investigación clínica básica y translacional es lo que nos va a dar a nosotros los latinoamericanos la fuerza, si es que globalmente podemos hacerlo, para poder saber realmente las cosas. O sea, tenemos que tener claro, por ejemplo, de que cuántos de nuestras investigaciones están escritas en inglés, por ejemplo. La mayoría de nuestros tratamientos están basados en experiencias de los países del norte. Y en los cuales, cuando son globales, el porcentaje de nuestra raza hispánica, como dicen en el norte, es bajo. Es muy importante poder unirnos como para poder hacer estudios comunes en el número para tener un número y saber exactamente en las distintas patologías qué es lo que podemos esperar. Muchas gracias, doctor Ochoa. He revisado este tema de cómo los países han logrado tener éxito y creo que me parece muy importante que estos planes nacionales de control de cáncer estén en la agenda de la presidencia, dado que tenemos subsistemas, que nuestros sistemas están fragmentados y que eso es muy difícil de quitar. Es imposible pensar ahorita que no va a estar el IMSS, no va a estar el ISSSTE, no va a estar la Secretaría, Pemex, Fuerzas Armadas, y que va a ser un solo sistema. O sea, tiene muchas implicaciones laborales, sindicales, de mucha índole. Creo que lo que tenemos que hacer es la autoridad máxima de nuestros países, presidencia, con sus indicaciones, formar consejos federales de expertos de todos los sectores para que estas políticas públicas en prevención, en diagnóstico, en tratamiento,
en cuidados paliativos, en rehabilitación, financiamiento e investigación sean homogéneos, que se sienten los expertos de cada tema, que establezcan políticas públicas y que permeen en todos los sectores de la salud. Y no es necesario pensar que la cobertura universal implica que nada más va a haber un solo sistema, porque cobertura universal no tan solo implica afiliación, que es como uno quisiera pensar, que es que todos tengamos acceso a la salud. No, implica además que sea efectivo y que los servicios de salud estén en aquel que requiera una atención médica. Se requieren esos tres factores para hablar de cobertura universal. Y creo que eso solamente con un mandato de esta manera, en donde se legisle y se establezca estas políticas que permeen a todos los niveles, puedan tener resultados. Por ejemplo, ahorita virus de papiloma humano, algo sencillo. Algunos dicen, algunos estados lo aplican, otros no. Otros una dosis, otros 2 dosis, otros 3 dosis, otros niños, otros niñas. Entonces, con toda esta disparidad, ni tenemos resultados, ni podemos compararlos y el gasto es mayor. Entonces, tenemos que ir homologando esto sin necesidad de tener que desaparecer instituciones, pero que sean los expertos de cada tema los que se sienten a tomar estas estrategias y que sean universales para todos los estados, todos los municipios que conforman nuestros países. Con este mensaje, el doctor Meneses nos está diciendo que además los oncólogos, además de saber de medicamentos, de fármacos, de toxicidad, de proteómica, genómica, etcétera, tenemos que saber hacer políticas públicas o influir en la manera de hacer políticas públicas para verdaderamente generar ese cambio. ¿Algún otro comentario, doctor Silva? Sí, en realidad yo diría que la palabra de la cual uno tendría que partir es consenso. Y partiendo de consenso, ¿cómo transformar el conflicto de intereses en interés común? Y esto significa sentar a la mesa a todos los protagonistas y hacerlos acordar, lo cual no es sencillo, pero para eso supone que está el Estado, que es el regulador. Y hay que sentar a la mesa a los médicos. En Argentina yo vi el número de oncólogos y decía, wow, en Argentina parece que nos sobran, porque tenemos 1.200 oncólogos médicos, o sea, no cirujanos y demás, pero bueno. Pero es muy importante sentar a los médicos, o en este caso los oncólogos o quienes estén comprometidos en el tratamiento del cáncer, a los pacientes, a los financiadores, entre los cuales está el Estado, ¿no es cierto?, pero a todos los financiadores, a la industria farmacéutica y al Estado. Y esa es la cuestión, que por un lado el Estado tiene que regular el consenso y por otro lado los otros integrantes del consenso no tienen que permitir que el Estado sea gobierno, que son dos cosas muy diferentes. Porque el gran problema que tenemos en nuestro país es que el Estado es gobierno y el gobierno es una dependencia de los partidos políticos y de los intereses del momento, y en realidad el Estado tiene que hacer otras cosas, tiene que ser una política de Estado. Ser una política de Estado significa que es independiente de las ideologías, que la única ideología es el bien, digamos, el bien del ciudadano propiamente dicho. O sea que creo que a través de eso, si nos ponemos a trabajar, porque yo los ejemplos que he dado son ejemplos catastróficos, ¿no?, de desconocimiento de sectores del Estado, de otras partes del Estado. Entonces, en un país republicano y democrático, la forma es que se sienten todos los actores, que cada uno exponga sus intereses, digamos, y que se consensúe entre todos ellos en un interés común. Es la única manera. Y creo que donde cada uno asuma la responsabilidad de lo que le toca, ¿no? Hay épocas de restricción económica. Bueno, ¿cómo lo manejamos para que se perjudique lo menos posible a la gente? La pregunta es, ¿cuánto dinero gastamos, por ejemplo, en tratar pacientes en el último mes de vida? Esa es una cosa que está estudiada y que es catastrófico, ¿no? Esta cosa del ensaneamiento terapéutico, del no limitar las posibilidades, de la información subliminal que le llega a los pacientes por consumir tal o tal cosa o tal novedad, digamos, a través de las redes. Bueno, todo eso se maneja muy fácil si se consensúa todo, si hay una sola línea de conducta, si hay educación en esa dirección y además con todo eso se fomenta la investigación. Un país, en los dichos de Mario Bunge, sin investigación básica es un país sin desarrollo tecnológico. Y un país sin desarrollo tecnológico está condenado a su desarrollo. Totalmente, doctor Godoy. En este aspecto encuentro muy importante la participación de las asociaciones científicas. Somos las asociaciones quienes debemos actuar como interlocutores contra el gobierno o con el gobierno de el establecimiento de estas políticas.
las asociaciones con debate dentro de ellas tengan una posición firme, sólida y sobre todo científica, pensando en el paciente exclusivamente, poder imponer los criterios que deben regir la toma de conductas que lleven a políticas satisfactorias y de progreso en estas áreas. En Colombia, la asociación en este momento se ha posicionado ante el Ministerio de Salud, de tal manera que actuamos como consultores en los establecimientos de muchas de las políticas, ya en el sentido práctico de poner en aplicación, diseminar fácilmente y con razones ante los asociados cuáles son los proyectos que se tienen y hacia dónde queremos llevar la política en salud, y esto ha sido muy beneficioso en el desarrollo de los programas que he mencionado. Adicionalmente, la Asociación Colombiana de Hematología y Oncología está participando en la elaboración de estadística de enfermedades que, porque no son tan frecuentes, no son tenidas en cuenta como lo más importante como problema de salud. Sin embargo, sí son de alto costo y sí implican. En este momento se terminó la recolección de datos de la base de datos de pacientes activos en tratamiento por mieloma múltiple, y resulta ser una cantidad de pacientes muy importante. Todos tienen tratamiento de alto costo. Se ha mejorado muchísimo los resultados cuando se accede a las últimas tecnologías y los últimos medicamentos, y aunque sea de alto costo, por el buen resultado requiere atención y requiere que se autoricen los tratamientos. Y la mira hacia el futuro es que el Ministerio entienda que, aunque no es una patología prioritaria, sí es una patología que requiere atención y que el beneficio del tratamiento bien hecho lleva a una notable mejoría en sobrevida. Muchas gracias. ¿Algún comentario, alguna pregunta? Si es tan gentil, puede incorporarse al micrófono, su nombre, institución y pregunta. Hola, buenos días. Soy Miriam Vidal, vengo de Medscape. Mi pregunta es la siguiente y es para los cuatro. Ya estuvieron ahorita dando recomendaciones sobre lo que se podría hacer para poder mejorar y estuvieron dando toda una radiografía de cómo está cada respectivo país. Mi pregunta es, si pudieran elegir particularmente en qué área su país es fuerte, qué es lo que sí han hecho bien, qué le podrían enseñar al resto de Latinoamérica y cómo es que llegaron ahí, cada uno de ustedes, por favor. Perdón, ¿entendí bien? ¿Te referiste a qué cosa de lo que nosotros vemos en nuestros países recomendaríamos al resto? ¿Es eso? Ajá, de lo que ya han logrado en cada uno de sus países, cómo es que lograron eso y cómo, y sí, ¿qué le podrían enseñar a Latinoamérica con esa particular logro? Lo que yo te puedo decir de Argentina es el acceso al medicamento. No obstante, tiene muchos defectos que todavía estamos ahora reparando, entre otros la negociación para la compra de los medicamentos, por ejemplo, porque eso incide mucho en el presupuesto y es dinero que le quitas a otras partes de la atención médica solo para solventar los medicamentos, ¿no es cierto? Por ahí se los quitas a los cuidados paliativos, suponte tú. Entonces, me parece que una buena política de medicamentos es un buen punto de partida. No es lo único, pero es una parte importante. Y una buena, como decía antes, negociación, ¿no? Porque a veces las negociaciones, recientemente, por ejemplo, el PAMI, que es esta obra social de los jubilados, que constituyen un alto porcentaje del consumo, son gente añosa, tienen más cáncer, digamos, constituyen un alto porcentaje. Lo que sucedió es que compraban a través de intermediarios, o sea, las cámaras de laboratorios negociaban la compra con el Estado y bueno, había un intermediario. Lo que se hizo ahora fue sacar el intermediario. O sea, el Estado negocia directamente con la industria farmacéutica punto a punto y ese es un punto que ya se calcula que va a tener un ahorro muy significativo del costo de los medicamentos. Y cuanto la frazada es corta, digamos, cuanto más acortes el cuerpo, más lo vas a cubrir, digamos. Así que esa es un poco la cosa que yo plantearía. En el resto todavía estamos bastante deficitarios. Pero yo quisiera aquí intervenir con la pregunta porque creo que lo puntual aquí surgen varias preguntas más. Por ejemplo,
El doctor Meneses y ahorita el doctor Silva señalaba que independientemente de que tuviéramos todos la oportunidad de acceder a todos los fármacos innovadores, parece ser que los resultados no siguen siendo iguales o mejores o parecidos al menos a los países que están en alto desarrollo. En cuanto a los aspectos, es de que todo el mundo está publicando, ASCO, ESMO, NCCN, las sociedades locales, guías de práctica clínica, parámetros de práctica clínica, pero que nadie conoce y nadie usa. Entonces, ¿qué hacer como criterios oncológicos a través de nuestras organizaciones para que se elaboren o se adopten estas guías, estos parámetros de práctica clínica y que las personas pudieran, o los profesionales de la salud, pudiéramos nosotros acotarnos a estos con el objeto de uniformar los tratamientos y poner también en esa investigación clínica la experiencia que cada uno va desarrollando con el tiempo, pero apegados a una especie de protocolo bien establecido y uniforme, ¿no? ¿Quiénes son los que deberían hacer estas guías o cómo hacer para que en primer lugar se conozcan y en segundo lugar se adopten, se hagan útiles y se realice en la práctica clínica? ¿Alguna sugerencia de ustedes? En Argentina los consensos se hacen intersociedades con representantes también del Estado, del caso Instituto Nacional del Cáncer, y se hacen en la Academia Nacional de Medicina para darle neutralidad al acto. Pero los consensos son recomendaciones, la adherencia es otro problema. Eso creemos que los consensos como tal ya no deben de existir, porque son consensos. Hoy por hoy son los parámetros de práctica clínica, las guías, las guidelines, mal empleado el término de traducción al inglés o al inglés al español. Doctor Meneses, ¿alguna recomendación, alguna sugerencia? Sí, para puntualizar por la pregunta, México, por ejemplo, dos ejemplos muy rápidos. Ha disminuido la mortalidad por cáncer bicuterino, que a todos o a muchos de nosotros, los que ya tenemos cierta edad, nos tocó ver cuántas décadas de mortalidad hubo en donde predominaba cáncer bicuterino. Gracias a que hay una mayor cobertura, al 70%, ha disminuido la mortalidad. No quiere decir que haya desaparecido, sigue siendo un problema, pero ahí hay historia de éxito. La segunda, después de tantos años de esfuerzo por tener un registro de cáncer en base poblacional, lo tenemos. Falta el tiempo de su maduración, de su distribución a lo largo del país para poder obtener esta información y establecer políticas. Pero el hecho de ya estar conformado es un gran avance porque está como iniciativa de ley. Y creo que la pregunta que hace el doctor Ochoa yo lo metería dentro del contexto del Plan Nacional de Control de Cáncer, que por eso es una prioridad para Latinoamérica, para que los expertos en cada tema de todos los sectores de salud que participan en una salud que es transversal, en donde tiene que estar educación pública, desarrollo social, economía, trabajo, puedan aplicar estas medidas y sean estándares y no estar como entes aisladas. Con estos consejos federales y estatales creo que es como comienza a permear y ser fiscalizado para que se cumpla lo que se determine en los consejos. Tocando el plan nacional contra el cáncer que está usted dirigiendo, doctor Meneses, que está abrazando en conjunto con el doctor Moar, está usted tratando de llevar a cabo, ¿qué podríamos hacer como recomendación? Porque uno de los grandes problemas que tenemos los que nos dedicamos al manejo del cáncer son los presupuestos, y especialmente ahora que nuestro país tendrá una línea, yo no sé si diferente de trabajo, pero al menos será también un reto saber por dónde va a ir la autoridad, pero debemos de alguna manera redireccionar o apoyar o modificar ese curso que ellos pretendan hacer. Tenemos un serio problema siempre con los financieros al hablar de costes, porque ellos hablan de fármacos innovadores costosos, muy costosos, y que eso no pueden ellos pagarlo. Sin embargo, vimos la experiencia exitosa con cáncer de pulmón que se desarrolló en el instituto, incrementando el número de pacientes, pero sobre todo incrementando la supervivencia de estos pacientes, que esto es lo importante y lo verdaderamente trascendente. ¿Habrá alguna forma de hacer algún estudio de costo-beneficio para poder decirle a esta gente que si no se da el tratamiento puede ser mucho más costoso que lo que estamos haciendo no impacte y sin embargo
aparentemente con una inversión aparentemente más grande pueda lograrse un beneficio significativo, será la vía que debamos hacer estudios como parte de la investigación del costo-beneficio de estas terapias innovadoras. Sí, por eso comentaba que la salud debe ser una política para todos, una política que se establezca para todos los sectores, es decir, donde tengan que ver Secretaría de Hacienda y Crédito Público, salud, educación pública, todos, porque tiene que ver cuando uno quiere implementar una política, por ejemplo, para tabaco, para que no se inicie la adicción o para el cese. Entonces tienen que participar muchos sectores para que se pueda lograr este control, porque tiene que ver mucho en la producción, la distribución, venta, etcétera. Entonces tienen que estar los sectores incorporados en estos consejos, en el Plan Nacional de Control de Cáncer, que también va a incidir en el resto de las enfermedades crónicas no transmisibles, porque los factores de riesgo son similares. Por eso en estas mesas se tiene que incorporar siempre a todos estos sectores para que entiendan el problema de salud como una prioridad. Bien lo comentaba usted al principio, educación, salud y financiamiento. Un país que no tenga esto es un país que está condenado a morir. Doctor Madrid, ¿qué podemos esperar de Chile para tratar de ver cómo pudiéramos incentivar la investigación? Y cómo, la segunda pregunta, la más difícil creo, es cómo siendo un país altamente tabáquico podamos revertir ese proceso. ¿Qué desearíamos hacer o cómo podría usted implementar una estrategia para que en su país abatiera el tabaquismo en forma sustancial? ¿Qué es lo que piensa que se puede hacer? Bueno, yo creo que lo más importante son las políticas de prevención. Obviamente de que la educación en los niños parte probablemente desde la edad preescolar. Igual como actualmente nuestros hijos tienen tanta fuerza como para arreglar el medio ambiente y separar las basuras, por ejemplo, en diferentes cosas para reciclarlas. Es lo mismo que debería hacerse con respecto a eso. O sea, la educación es muy importante. Segundo, es que los gobiernos tienen que también tener campañas de prevención. En nuestro país han existido en forma irregular y cíclica y como en todas partes del mundo existe mucho lobby de las compañías tabacaleras en el Congreso y muchas de las iniciativas se paran precisamente por eso. En realidad hay que seguir más allá también con respecto a lo que es la contaminación de las ciudades. Ustedes en el DF tienen una gran contaminación y eso probablemente va a determinar también la cantidad de cáncer pulmonar que va a existir o que existe ya. Y en mi país eso también es una cosa muy mala, puesto que hay 11 ciudades, como lo dije anteriormente, que superan la contaminación que la Organización Mundial de la Salud proscribe para eso. Y para eso hay cosas, son todas locales, o sea, puede que la contaminación esté dada porque la gente está usando en el sur leña, porque es el combustible más barato donde hay frío extremo. O sea, cada lugar tiene su manera de poder pero debe centralizarse y debe hacerse y no quedar solamente en las palabras, que eso es lo que pasa. Y la otra cosa que me gustaría recalcar es de que existen cosas simples como también, y no olvidarlas. Y no hay que, recordando de que hace 2 años atrás, en una conferencia de ASCO de estas magistrales primeras presidenciales, se presentó un estudio en el cual enfermeras calificadas seguían los síntomas de los pacientes, y aquellos pacientes en los cuales se le aliviaban los síntomas en las primeras 48 horas tenían una sobrevida igual que la que tenían la sobrevida de los TKI en el pulmón. Muy bien, muchas gracias. Bueno, estamos en tiempo. Yo quisiera pedirle a los señores panelistas, en 30 segundos cada quien, ¿qué podemos o debemos hacer en Latinoamérica para incrementar la investigación, el número de investigadores que estén deseosos verdaderamente de hacer un cambio en su situación particular, en su trabajo, en la práctica cotidiana? Empezamos por el doctor Silva. Y yo creo que fundamentalmente compartir conocimientos entre todos nosotros
formar una fuerza mucho más grande que la de 40 millones, 100 millones, ¿no es cierto? Si nosotros juntamos todos los habitantes de Latinoamérica, somos mucho más que los de Estados Unidos, por ejemplo. Y sin embargo no podemos realizar una cantidad de trabajos de investigación ni la 10ª parte de lo que ellos realizan. Entonces, pero yo creo que si hacemos un esfuerzo compartido, si somos más generosos, digamos, en compartir nuestro conocimiento, en aprender de las políticas del otro, y creo que todo eso va a contribuir mucho. Yo sigo creyendo en este movimiento latinoamericano que está cobrando, creo yo, otra dimensión. Doctor Madrid. Yo creo que lo que nosotros debiéramos hacer sería influir en los políticos, porque desgraciadamente son ellos los que a través de un Ministerio de Ciencia o una CONICYT, que es una organización que reparte los dineros y los fondos para investigación básica, son lo que el Ministerio de Hacienda da. O sea que es súper difícil, por ejemplo, en un país como el mío, en el cual se supone que la inversión ha aumentado al 4%, resulta de que el dinero que se va a destinar en el 2019 para ciencia y tecnología disminuye año a año. Y eso no puede ser. Si no hay dinero, no hay investigación. Así es. Doctor Godoy. De mi parte, despertar el interés en los estudiantes, en los residentes, en los especialistas jóvenes, para que mantengan la mira en la investigación y den el impulso a que ésta se realice y motive la parte gubernamental a apoyarla. En esto nos están ayudando muchísimo instituciones como ASCO, instituciones como ESMO y también centros de investigación en cáncer como el MD Anderson apoyan todas las iniciativas. En Colombia estuvieron representantes de ASCO haciendo la tutoría de un curso de investigación para 120 miembros de la sociedad. Eso sucedió en el pasado mes de agosto y bajo los estándares de ASCO se realizó, ellos supervisan, ellos mandan, a costo de ellos, mandan los profesores a dictar las conferencias y hacen talleres prácticos. Entonces, profesionales formados, profesionales motivados, van a ser capaces a nivel institucional y a nivel de universidades de motivar a los directivos para conseguir fondos. Es la cadena desde abajo, no solamente el ordenador, sino el que necesita llega al ordenador mostrando por qué se necesita. Muchas gracias, doctor Meneses. Desarrollar un colegio mexicano para la investigación en cáncer, en donde todos los que se están formando en las diferentes disciplinas que tienen que ver con el cáncer estén dirigidos a las 10 principales neoplasias malignas que hay en el país y la investigación que se focalice mucho hacia la prevención. Creo que es la única manera en la que vamos a poder ser más eficaces en controlar la enfermedad, que no nos lleguen en etapas tan avanzadas y por otro lado en aquellos tumores donde todavía no existen biomarcadores se puedan diseñar estos para tener terapias más eficaces. Hay el caso de estómago, que todos nosotros en nuestros países tenemos una alta incidencia, no hay marcadores, no hay terapia dirigida, no hemos cambiado la historia de la enfermedad, por ejemplo, en estómago, por decir uno de los tumores. Muchísimas gracias. Bueno, pues como ustedes han podido apreciar, este simposio verdaderamente ha sido enriquecedor, muy motivador, al tratar de establecer y conocer nuestra realidad en cada uno de nuestros países en cuanto a la oncología, y que la Sociedad Mexicana de Oncología se siente con la responsabilidad de sumar todo este esfuerzo, compromiso, pero sobre todo conocimiento para que cada vez nosotros intercambiemos más información. Hoy por hoy, el cambio, la única forma del cambio que se puede generar es con información, con educación, con trabajo, con disciplina, con constancia y con un método científico que nos permita analizar que lo que hacemos, lo hacemos bien o no lo estamos haciendo bien. A nombre de la Sociedad Mexicana de Oncología, quiero agradecer a cada uno de los profesores participantes en este simposio su extraordinaria colaboración, presentación, y a nuestros colegas extranjeros que han viajado desde tan lejos para estar con nosotros compartiendo esta experiencia tan enriquecedora. Muchas gracias y buenos días, y vamos a dar un aplauso a todos nuestros ponentes.